Como dijo uno de los discípulos cuando Jesús resucitó de entre los muertos y le vio, se arrodilló y dijo: mi Señor y mi Dios. Ese Jesús del que tanto hablamos es nuestro Salvador, sí, pero también es nuestro Dios, es nuestro Señor, es nuestro gobernante. Y usted y yo hemos cantado: tú eres mi todo. Hoy no celebramos cualquier cosa. Hoy celebramos que Dios, quien murió, se levantó dentro de los muertos, mi Señor y mi Dios. Gracias a Dios que podemos estar celebrando esto hoy. Amén. Señor bendito, tu palabra, las escrituras tienen hoy vida porque tú estás vivo. Las escrituras hoy nos hablan al corazón porque es tu palabra viva. Y te rogamos, mi Dios, que hoy hables a través de las santas y preciosas escrituras a nuestro corazón, y que podamos humillar nuestros corazones delante de ti, buscando tu rostro, buscando tu consejo y tu dirección. Te lo pedimos, Señor, en el glorioso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenos días para todos. Por favor, antes de tomar su lugar, salúdense entre ustedes. CF Kids, vayan a su espacio. Queridos míos, hace 2000 años, como bien sabemos, Jesús de Nazaret, un judío a los ojos de los hombres común y corriente, lanzó unas afirmaciones que ni usted ni yo podríamos lanzar. Porque si hoy dijéramos lo mismo que dijo Jesús hace 2000 años, ¿sabe cómo nos tildarían? De locos, de maniáticos. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús dijo: nadie llega al Padre, a Dios, si no es por mí. Jesús dijo: yo soy la fuente de agua eterna. Jesús dijo: yo soy el pan que viene del cielo. Jesús dijo: todo aquel que me siga y me crea tendrá vida eterna. Gracias, Rebeca. ¿Alguno de nosotros podría decir eso hoy? ¿Qué pasaría si alguno de nosotros se levantara acá, si yo me levantara acá y les dijera: hermanos, escúchenme, síganme a mí que yo les voy a dar vida eterna? ¿De dónde? ¿De dónde? Pues efectivamente, así reaccionaban las personas ante las palabras de Jesús. ¿Qué palabras son estas tan extrañas? ¿Qué palabras son estas tan duras? Pero ¿sabe cuándo vinieron a tener validez? ¿Sabe qué fue lo que selló que esas palabras son verdaderas? Lo que ratificó que lo que enseñó Jesús es cierto. Que se levantó dentro de los muertos. Usted nunca ha visto una persona resucitada. Usted nunca ha visto una persona que salga de su tumba y hable con usted. Eso no pasa. Eso no ocurre. Pero Jesús se levantó dentro de los muertos y con eso selló toda su enseñanza. Es como si le gritara a las personas: es verdad, es real. Y hoy vamos a celebrar eso. ¿Usted es seguidor de Jesús y anhela su resurrección? Bueno, hoy vamos a hablar de ese tema. Y me quiero valer de nuestra última enseñanza de Salomón para exaltar aún más lo que ocurrió con nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerda que llevamos ya una temporadita larga estudiando Salomón? Bueno, antes de revisar el final de Salomón, porque hoy vamos a comparar el final de Salomón con el final de Jesús, quiero que de forma pedagógica recordemos brevemente todo lo que hemos estudiado de Salomón. ¿Qué es lo que hemos estudiado? ¿Qué es lo que hemos visto de la vida de Salomón? Para que todos tengamos un poco de contexto, porque hoy nos despedimos de Salomón. ¿Está bien? Ya dentro de 8 días iniciamos una nueva serie. ¿Qué hemos estudiado? Usted ve en pantalla a la izquierda nuestro canal de YouTube, en la pantalla del celular. Ahí están las enseñanzas de lo que hemos estado estudiando. Lo primero que vimos fue que David se despidió de Salomón. ¿Recuerda? David era el rey y tiene unas palabras finales para despedirse de Salomón y le dice básicamente: Salomón, quédate en los caminos del Señor, no te apartes, no cojas por otro camino, porque eso es lo importante. Luego vimos la famosa petición en 1 Reyes 3 de Salomón a Dios: Dios, dame sabiduría.
y entendíamos y aprendíamos juntos cómo adquirir la sabiduría de Dios hoy. Si usted no vive esa enseñanza, le recomiendo que la vea en nuestro canal de YouTube, porque allí dejamos puntadas claras de cómo pedir consejo de Dios, cómo recibir esa sabiduría de Dios de forma tangible. ¿Está bien? Luego que estudiamos Primera de Reyes del capítulo 5 al 9, de tienda a templo y del templo al creyente. Recuerda que hicimos un recorrido por toda la escritura, viendo cómo Dios había manifestado de diferentes formas entre su pueblo, tabernáculo, templo, segundo templo y hoy en la iglesia. Interesante esa enseñanza. Pero fue Salomón el que construyó el primer templo a Dios. Luego estudiamos la gloria de Salomón en comparación con la gloria de Jesús. Yo no sé si usted estuvo en esa enseñanza. Vimos lo majestuoso que era Salomón a la luz de este mundo, pero lo comparábamos con Jesús y decíamos, no tiene punto de comparación. Jesús es incomparable. Entonces, cuando decíamos deslumbrémonos ante la gloria de Dios, estábamos hablando de deslumbrarnos ante Jesús, quien es la gloria de Dios. Y hace 8 días, Jason nos predicaba acerca del peligro de amar el dinero, porque todo el pueblo de Israel confió muchísimo en las riquezas, en el dinero durante el reinado de Salomón, pero Salomón murió, ¿y qué pasó con ese dinero y esas riquezas? Se desboronaron. Por lo tanto, nuestra confianza y nuestra seguridad está en Dios, no en las riquezas. Muy bien. Entonces, con eso tenemos todos claro qué es lo que hemos estudiado de la vida de Salomón, desde Primera de Reyes capítulo 1 hasta Primera de Reyes capítulo 10. Y hoy vamos a estudiar el último capítulo donde se escribe acerca de Salomón. Esto lo escribió el profeta Jeremías. Yo no creo que no se lo había dicho, pero se cree que el primer libro de Reyes lo escribió Jeremías, el profeta. Y en el capítulo 11 termina la historia de Salomón. ¿Cómo termina Jeremías de despedir la vida de este gran hombre? Primera de Reyes capítulo 11, 41 al 43. Léalo conmigo, por favor. Los demás hechos de Salomón, todo lo que hizo y su sabiduría, ¿no están escritos en el libro de los hechos de Salomón? El tiempo que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fue ¿de cuántos años? 40 años gobernó este hombre. Y el 43 termina como todos vamos a terminar. Y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David, y su hijo Roboam reinó en su lugar. Y ahí se acaba la historia de Salomón. No vuelve a escribirse más en el primer libro de Reyes acerca de Salomón. Ahí terminó ese hombre. Tremendo final, ¿no? Poético. Si escribieran de nosotros, ¿qué escribirían al final de nuestra vida? ¿Cuál sería nuestro, cómo se dice, epitafio? ¿Cuál sería nuestro epitafio? ¿Qué dirían de nosotros? Bueno, este es el epitafio de Salomón. Eso es como si lo escribieran en su tumba y allí está lo último que se recuerda de este gran rey. Pero vamos a comparar este final, como le decía al comienzo, con el final que tuvo Jesús. Y vamos a ver unos grandes contrastes en la vida de estos dos reyes, porque nuestro Señor Jesús es rey sobre toda la creación. Entonces, en primer lugar, primera comparación, primer asunto que vamos a contrastar. Escriba allí en su material. Salomón dejó sabiduría, Jesús dejó salvación. Salomón dejó sabiduría, Jesús dejó salvación. Y por favor lea conmigo nuevamente el versículo 41. Los demás hechos de Salomón, todo lo que hizo y su sabiduría, no están escritos en el libro de los hechos de Salomón. Y le pregunto, ¿usted ha leído el libro de los hechos de Salomón? Pues no, porque ese libro no existe. Existió en su momento, pero lo perdimos. No llegó hasta nuestra época el libro de los hechos de Salomón, pero parece ser que en aquel entonces había como una especie de bitácora de reyes donde se escribía todo lo que hacían y lo que dejaban de hacer los reyes, entre ellos Salomón. Y existía ese tal libro de los hechos de Salomón donde estaba a detalle que todo lo que hizo y toda su sabiduría. Sería muy interesante tener ese libro hoy con nosotros y poder leerlo, pero lamentablemente no lo tenemos. Pero que no lo tengamos no significa que la Biblia no esté cargada de Salomón
Es increíble cómo el Antiguo Testamento tiene tantos escritos acerca de Salomón. El primero de ellos pues son estos 11 capítulos de Primera de Reyes, que de forma pedagógica, ¿quién fue el que lo escribió? Se lo acabo de decir ahorita. Jeremías. Escribió 11 capítulos acerca de la vida de este hombre y ahí hay algunos detalles de su vida. ¿Qué otro libro habla acerca de Salomón? Quiz, ayúdeme, hay otros 2 libros, los quiero escuchar. Eclesiastés y Proverbios. ¿Los ha leído? Uy, mire, si usted no ha leído Eclesiastés, discúlpeme, esto me está incomodando un montón. Si usted no ha leído Eclesiastés, se lo recomiendo. Qué libro tan maravilloso. ¿Qué encontramos allí? A un creyente, a Salomón, un hombre que ama a Dios, pero que encuentra algo frustrante su camino con el Señor. Que aunque está caminando por el camino correcto, se pregunta, ¿qué sentido tiene esto? ¿Para dónde voy? ¿Realmente esto tiene algún significado, mi camino con el Señor? Y después de unas quejas y quejas de los primeros 11 capítulos, el capítulo 12 de Eclesiastés cierra diciendo Salomón, pero he descubierto que lo más importante es honrar y amar al Señor. Tremendo librazo. Léaselo. Le aseguro que sea quien sea usted, se va a identificar con algo de lo que Salomón escriba allí. Otro libro que habla de Salomón, bueno, de la sabiduría de Salomón, es Proverbios. ¿Le gusta ese libro? Qué libro tan interesante, ¿verdad? Algunos proverbios preciosos, otros extraños, que producen incluso risa, pero allí está toda esa gama de sabiduría que Salomón implantó en el libro de los Proverbios. Entonces tenemos Primera de Reyes, Eclesiastés, Proverbios. Usted, si lee esos libros, va a entender, va a conocer un poco más quién fue Salomón. ¿Por qué escribieron tanto de él? Bueno, porque como ya estudiamos, fue un gran hombre, ¿no? Un hombre poderoso, un hombre millonario, un hombre sabio, un hombre que estructuró a Israel, y por eso creo que Jeremías escribió tanto acerca de este gran rey y cerró así su libro, como ya lo acabamos de leer. Pues déjeme decirle que unos 1000 años más adelante, un judío desconocido, sin renombre, no como Jeremías, sino que era presumiblemente un pescador, también escribió un libro acerca de otro rey. Y este hombre no tan conocido cerró las palabras de su libro de la siguiente manera. Con esto termina el Evangelio de Juan. Juan escribió este libro acerca de Jesús. Dice Juan 21:25. Y hay también muchas otras cosas que Jesús hizo, que si se escribieran en detalle, pienso que ni aún el mundo mismo podría contener los libros que se escribirían. ¿Usted entiende lo que está diciendo Juan allí? De Salomón había un libro donde estaban los hechos y las cosas preciosas que Salomón hizo. Pero Juan aquí está diciendo, si cogiéramos cada acontecimiento de la vida de Jesús, cada obra que hizo, cada milagro, y la escribiéramos a detalle, no cabrían los libros en este mundo. Y yo estoy convencido de que Juan no está exagerando. Y aunque Juan solo estuvo con Jesús, ¿cuánto tiempo? Por mucho, a lo mucho, 3 años, aunque algunos dicen que fue 1 año y medio nomás. Ese 1 año y medio o esos 3 años bastaron para que Juan escribiera esto. De Salomón tenemos un reinado de 40 años, una bitácora detallada de todo lo que él hizo y cabía en un libro. Juan aquí dice, en 3 años, si yo escribiera a detalle todo lo que vi de ese Señor, de ese tal Jesús, no cabrían esos libros en el mundo. Y le voy a demostrar por qué no está exagerando Juan, por qué no es una metáfora, por qué no es una hipérbole. Juan 20:30, el capítulo anterior, aquí Juan ya va cerrando su libro, su evangelio. Dice versículo 30, y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. ¿Cuáles son esas otras señales, mi querido amigo? En Mateo 4 se nos cuenta que cuando Jesús hasta ahora estaba iniciando su ministerio público,
personas de diferentes regiones venían a él a traerle a sus enfermos, a las personas que tenían problemas mentales, a los que estaban endemoniados, a los que estaban paralíticos. Y dice que venían de Siria, de Galilea, de Judea, de Jerusalén, del otro lado del río Jordán. Y miles de personas venían delante de Jesús para ser sanas y salvas por él. De hecho, yo no sé si usted ha seguido la serie de Chosen. Hay una escena donde grafican Mateo capítulo 4, al final, que es lo que le estoy contando, y literalmente Jesús está en una pequeña tienda y hay una fila enorme de personas entrando a Jesús para ser sanados. Y se demora días en eso. Y no creo que sea una exageración. Miles de personas fueron sanadas. Hermanos, ¿cuántas personas resucitó Jesús? ¿Recuerda el más famoso? ¿Cuál es el más famoso? Lázaro, ¿verdad? Lázaro, levántate y camina. Hay por allá otra niña, la hija del centurión, ¿cierto? Ella fue resucitada. Uy, pero Mateo nos cuenta una cosa increíble. No tengo aquí el texto. Mateo 24, se nos cuenta que cuando Jesús muere y hay un terremoto, recuerda que cuando Jesús muere tiembla, los sepulcros de muchos de los santos que habían muerto, de muchos de sus seguidores que habían muerto, se abrieron y estos muertos salieron de sus tumbas, entraron a las ciudades y se reencontraron con sus seres queridos. Yo nunca he leído eso, pastor. Léalo. Mateo, amor, ¿dónde está eso? Mateo 24, 25, no estoy seguro. ¿Cuántas resurrecciones hubo? ¿Cuántas sanaciones hubo? ¿Cuántos paralíticos fueron restaurados? ¿Cuántas personas fueron sanadas? Querido mío, si Juan hubiese cogido, sentado a cada persona que fue sanada por Jesús, que fue resucitada por Jesús, y hubiese escrito a detalle todo lo que pasó, no cabrían los libros en este mundo. Jesús es magnífico en obras. Jesús es magnífico en su quehacer, es asombroso, no tiene punto de comparación. Y quiero preguntarle algo. ¿Para qué cree que Juan dejó escrito eso? ¿Para qué se escribió de Salomón? ¿Para qué Jeremías o Eclesiastés o Proverbios están en las Escrituras? Para aprender tal vez sabiduría de Salomón, ¿verdad? Para aprender de su vida, de sus errores, de sus aciertos y no recorrer el mismo camino que recorrió Salomón. Allí encontramos conocimiento, como le digo, sabiduría, aprender de sus aciertos y sus errores. Y finalmente esos libros de Salomón cumplen su cometido. Cuando los leemos aprendemos esas cosas. Pero ¿para qué Juan escribió su evangelio? ¿Será que lo escribió para que adquiramos sabiduría? ¿Para que adquiramos conocimiento? ¿Para que adquiramos consejos? Sí. En el Evangelio de Juan hay consejos para nuestra vida, en el Evangelio de Juan hay sabiduría, hay conocimiento, pero por sobre todo, dice Juan, el objetivo para que él escribió ese libro. Juan capítulo 20, versículo 31, cerrando el libro, dice Juan, pero estas se han escrito para que ustedes, ¿quiénes son ustedes? Los lectores de su Evangelio, crean que Jesús es el Cristo, que es el Hijo de Dios y para que al creer tengan vida en su nombre. Entonces no es un libro para consejos de vida, no es un libro únicamente para conocimiento, es para que cuando lo lean y vean lo que está allí escrito tengan ¿qué? Vida en su nombre, para que el día que mueran, y todos aquí vamos a morir, no sea el final, para que tengamos vida eterna. Para eso Juan dejó escrito ese evangelio, para que sus lectores tuvieran vida a través de Jesús. Y te quiero preguntar, ¿tú lo has leído? ¿El evangelio de Juan? Por sectores, por partes, capítulo 1, capítulo 3, el versículo más famoso de toda la Biblia, Juan 3:16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda,
mas tenga vida eterna. ¿Y los demás? ¿Y los demás? ¿Tú entiendes lo que está diciendo Juan acá? Que si tú lees ese libro, que si tú lo comprendes, que si tú crees lo que está allí, que si tú entiendes lo que está escrito allí, vas a tener vida en su nombre. Vas a vivir por la eternidad. Por eso es urgente, es imperioso que pongas tus ojos, que pongas tu atención, que pongas tu vida misma en conocer el Evangelio de Juan y las demás escrituras. Porque Jesús dijo que las escrituras dan testimonio de Él. Y cuando nos acercamos a la Biblia, estamos conociendo a Jesús, nuestro Salvador. De allí nuestra insistencia constante en que todos los espacios que hacemos como iglesia sea para poner nuestros ojos en las escrituras. Mira, nosotros podríamos hablarte aquí de mi experiencia, de la experiencia del uno, de la experiencia del otro, de los sueños del uno, de los sueños del otro, pero a fin de cuentas eso no sirve de absolutamente nada porque eso no salva absolutamente a nadie. Pero lo que salva es lo que está escrito. ¿Sabes cómo llega la fe a tu vida? Es que yo no creo tanto, yo dudo un poco a veces, yo no sé si creo o no. Romanos 10:17. Pablo escribió esto: así que la fe viene ¿por qué? Por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. Lee las escrituras, acércate a ellas con ese corazón humilde, porque allí vas a encontrar vida eterna. ¿No te interesa? Amén. Entonces, mientras que Salomón dejó sabiduría, Jesús dejó vida. Primera comparación. Tremendo, ¿no? Lo que acabamos de escuchar. Ahora veamos la segunda comparación. Salomón murió, Jesús resucitó. Salomón murió, Jesús resucitó. Lea conmigo los últimos 2 versículos de Salomón, de Primera de Reyes 11. Versículo 42. El tiempo que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fue de 40 años. Y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David, y su hijo Roboam reinó en su lugar. Salomón fue esposo de ¿cuántas mujeres? Casi de 300, 700 fue esposo y unas cuantas concubinas. Salomón fue amigo, Salomón fue papá, Salomón hizo, dejó de hacer, Salomón era sabio, en otras cosas no fue tan sabio, y seguramente muchos lo recordarían. Dejó una gran huella en las personas que lo estaban despidiendo en su funeral, ¿cierto? Hasta el punto en que hoy en día hablamos de él. Sin embargo, esa gran vida, esa espectacular vida, termina donde todas las vidas terminan, en la tumba. La muerte, como prediqué al inicio de esta serie, no tiene distinción de riqueza, no tiene distinción de clase social, no tiene distinción de edad. La muerte llega en el momento menos esperado y a todos nos corresponde morir. Todos un día vamos a morir. Tal vez lo que nos diferenciaría de Salomón en el momento de nuestra muerte es la tumba en la que nos van a guardar. ¿Cuál va a ser nuestra tumba? Bueno, tal vez algunos se pedirán que los quemen y en unas cenizas, otros pedirán un cajón de esos, otros van al hueco. ¿Cómo cree que era la tumba de Salomón? Bueno, la tumba de Salomón era la tumba de Salomón, era la tumba de un rey, enterrado junto a David, el gran rey David, ¿verdad? David fue el padre de Salomón, y entonces había toda una magnífica cueva, así eran las tumbas en la época antigua de Jerusalén. Y esa cueva magnífica tenía algunos vases, algunos recipientes donde iban dejando los cuerpos de los monarcas. Entonces allí reposaban los huesos de David, allí reposaron los huesos de Salomón, y los huesos de muchos reyes de ahí en adelante también fueron guardados en esa misma tumba. ¿Y qué pensaría la gente cuando veía esa tumba? ¡Wow! Allá está el legado, los huesos de un gran rey, de un gran hombre, ¿verdad? Y Salomón, entonces, para redondear la idea, ¿terminó muriendo en un gran palacio?
siendo un gran rey y sepultado como un gran hombre. En eso estamos de acuerdo, ¿verdad? ¿Cómo fue la muerte de Jesús? ¿Y cómo fue la sepultura de Jesús en contraste a la de Salomón? Entonces, mientras que, permíteme, voy hilando las ideas, mientras que de Salomón se escribió un gran libro y murió de esta manera, del Salvador del mundo, que no cabrían los libros en este mundo, murió de otra manera. ¿Cómo dice la escritura que murió Jesús? ¿Qué pasó con él? Isaías 53:3. Isaías 700 años profetizó lo que iba a pasar con Jesús y dice lo siguiente: este Jesús fue ¿qué? Despreciado y desechado. Voy a parar aquí un momento, déjamelo en pantalla. Una de las palabras más feas para referirse a un habitante de calle, y alguna vez se lo he escuchado a alguna persona, es un desechable. Mire, allá va un desechable. ¿Qué palabra tan horrible? Porque es una persona, no es ningún desechable. Si usted tiene esa palabra en su boca para referirse a un habitante de calle, quítela, por favor. Es un habitante de calle. ¿Pero por qué le dicen desechable? Porque es una persona que, según ellos, pueden desechar, como quien arroja algo a la basura. Pues aquí la Biblia está diciendo que los hombres lo desechamos a él, como quien coge un pedazo de basura y lo bota. O sea, ni siquiera fue una muerte respetuosa, una muerte digna. Fue despreciado. ¿A usted lo han despreciado? ¿Lo han mirado con desprecio? Uy, qué feo es eso, ¿verdad? Jesús fue despreciado y desechado de los hombres. Varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Está diciendo aquí Isaías: ocultamos, quitamos nuestro rostro, no lo queríamos ver, no queríamos estar con él, lo desecharon, lo vieron como una, perdónenme la expresión, pero es lo más cercano a la palabra desechable, como una basura. Y no lo estimamos, dice Isaías 53. Entonces, mientras que Salomón moría en su gran palacio, Jesús moría como una persona desechada y menospreciada. Mientras que Salomón murió con honores, seguramente como un gran rey, mire cómo murió Jesús. Filipenses capítulo 2 versículo 8. Esto ya es del Nuevo Testamento, Pablo refiriéndose a la vida de Jesús. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él mismo se humilló. Usted se ha humillado delante de una persona. Jesús se humilló, se expuso a humillación delante de las personas y fue él mismo a cargar esa cruz como un criminal. En la vigilia del viernes, nuestro hermano Gustavo nos contaba que los peores criminales eran obligados a cargar su cruz. Habían otros criminales a los que les llevaban el madero hasta la montaña y allá los clavaban. Pero a este Jesús, el peor criminal, según Roma y los judíos, lo obligaron a cargar su cruz. Y entonces, mientras que él iba cargando con su cruz, las personas se reían de él, se burlaban de él, los soldados lo escupían y se humilló él mismo. Ahora, ¿lo humillaron? Dice el texto, se humilló. Él voluntariamente se humilló. Y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Murió como el peor criminal. Y esa imagen a mí no me gusta verla casi. Los soldados romanos estaban acostumbrados a ver cientos y miles de crucificados. Pero pensar que nuestro Jesús, el que tanto amamos, estuvo allí, no. Y así murió Jesús, en esa cruz, solo,
¿Se acuerda que hasta los ladrones que tenían los lados, al lado y lado, se burlaban de él? Y le decían, ¿por qué no llamas a Elías para que venga y te baje de esa cruz? Y se reían de él. Y ahí murió, solo. Esa fue la muerte del creador del universo. ¿Cómo fue su tumba? Pues mientras que la tumba de Salomón, como le dije, fue una gran tumba, la tumba de Jesús fue la de un señor que dijo, yo tengo una tumba por allí, una especie de cueva donde enterraban gente con dinero. Enterremos ese lugar allí porque no había donde guardarlo, no había donde guardar su cuerpo. La tumba de José de Arimatea, ¿recuerda? Y recogieron el cuerpo y fueron y lo guardaron allá, en la tumba, sus huesos. Y cerraron la piedra y allí estaba la tumba de Jesús. Se dice en Hechos capítulo 2 que para esos días todavía estaba la tumba de David, la tumba de los reyes, y se identificaba la tumba de los monarcas. Ya vamos a leer ese texto más adelante. Y seguramente los judíos pasarían por la tumba de los monarcas y dirían, allí están esos grandes hombres, los huesos de esos grandes hombres. Pero la tumba de Jesús era una tumba cualquiera, una tumba no reconocida. Los pocos que irían a visitarlo en su sepulcro serían sus amigos más cercanos, que no eran ni personas importantes, ni reyes, ni personas portentosas, sino que eran pescadores. Algunos eran exguerrilleros, otros eran personas cobradores de impuestos y algunas mujeres que en ese entonces no valían mucho en la sociedad. Y ese sería el grupo de personas que iría a visitar la tumba. Entonces otra vez el contraste, mientras que a la tumba de Salomón iban tal vez las personas más importantes, a la tumba de Jesús, ¿quiénes fueron las primeras que fueron a visitarlo? Un par de mujeres, algunas mujeres. Mire lo que dice el texto, y aquí se pone interesante. Lucas 24, del 1 al 7. Pero el primer día de la semana, refiriéndose a un domingo como estos, un día cualquiera, al rayar el alba, eso significa al amanecer, cuando hasta ahora estaba saliendo el solcito por ahí, las mujeres vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado. Iban a ponerle esas especias en el cuerpo para que no oliera mal, porque estaba muerto. Pero oh sorpresa, encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro. Y cuando entraron, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Yo no sé si usted tenga algún ser querido que usted visite en el sepulcro. Seguramente alguna persona que usted haya querido mucho y vaya y eventualmente tenga su dolor. ¿Alguno lo tiene? Bueno, si alguno lo tiene, ¿qué pensaría usted si llega y el hueco está abierto? No. ¿Hay que llamar a quién? Al celador. Algo pasó con el cuerpo y se habría una investigación muy grande porque se robaron el cuerpo de esa persona. Pues eso exactamente es lo que encontraron estas mujeres. Se iban a encontrar con un cuerpo y resulta que la tumba estaba vacía. Pero pasó lo siguiente, versículo 4, aconteció que estando ellas perplejas por esto, de pronto se pusieron junto a ellas dos varones en vestiduras resplandecientes, y estando ellas alegres, felices, no aterrorizadas, porque cualquier manifestación divina a nosotros nos va a causar mucho temor. Y por eso el Señor dice, no temas, porque cuando se nos aparezca un ángel, que eso ya no ocurrirá, porque cuando se aparezca Jesús mismo, la gloria de Dios, nadie va a saltar de alegría porque somos un grupo de pecadores. Nuestra reacción va a ser de mucho temor, de mucho temblor. Y ahí el Señor dirá, no temas. Entonces estas mujeres vieron estos ángeles y en el versículo 5 dice, entonces ellas, estando aterrorizadas e inclinados sus rostros en tierra, les dijeron, leo bien, estando ellas aterrorizadas e inclinados sus rostros a tierra, ellos les dijeron,
¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Qué están haciendo aquí, mujeres? ¿A quién están buscando? ¿A quién están buscando en este sepulcro? Si Él vive, no está aquí. Versículo 6. No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense, mujeres, acuérdense cómo les habló cuando estaba aún en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado y al tercer día resucitar. Acuérdense, mujeres. Y estas mujeres fueron las primeras testigos oculares de una tumba vacía. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted? ¿A quién sería el primero en contarle que no lo va a tildar de qué? De loco, ¿verdad? Lo pueden llegar a tildar de loco. O algunos podrían decir, fue fruto de su dolor, ¿cierto? Fue fruto de su agonía porque su maestro había muerto. No. Mire qué más ocurrió. Lucas 24, acabamos de leer Lucas 24 del 1 al 7, al rayar el alba, en el amanecer. Lucas 24, 36, 43. Esto ya es casi que al anochecer. Versículo 36. Mientras ellos relataban estas cosas, ¿quiénes son ellos? Los discípulos de Jesús que ya habían escuchado el informe de estas mujeres y que estaban allí sentados hablando de lo que había ocurrido. Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Y ellos otra vez no saltaron ni de alegría ni se emocionaron mucho, sino que dice el versículo 37, pero ellos, aterrorizados y asustados, pensaron que veían un espíritu. Y Él les dijo: ¿por qué están preocupados? ¿Por qué están turbados? ¿Por qué surgen dudas en sus corazones? ¿Cuál es la duda? ¿Cuál es la angustia, la pregunta que tienen? Miren mis manos, miren mis pies, que yo mismo soy. Tóquenme y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como ustedes ven que yo tengo. Cuando dijo esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos todavía no lo creían, ahora sí, a causa de la alegría y porque estaban asombrados, les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Jamás pensaría uno que pedirá comida, ¿verdad? Y ellos le presentaron parte de un pescado asado, y él lo tomó en las manos y comió delante de ellos. No, tremendo. ¿Qué pasó más adelante? Todos sabemos lo que ocurrió. Finalmente, un grupo muy numeroso de personas van a ser testigos oculares de la resurrección de Jesús, y ya vamos a leer un texto para eso. Y los discípulos de Jesús, ahora, viendo a su maestro colgado en un madero, puesto en una tumba y resucitar de los muertos, están completamente convencidos de toda la enseñanza de Jesús. No les queda ni una sola duda, al punto en que, aunque ellos tienen miedo de que les puede llegar a pasar lo mismo, después salen a las calles en Hechos de los Apóstoles a profesar exactamente el mismo mensaje de su maestro. Y no les va muy bien en términos del mundo, porque también los capturan, los azotan, los golpean, les pegan, los encarcelan, los crucifican. ¿Pero sabe por qué lo hicieron? Porque no había un céntimo de duda de su maestro. Dijo Jesús: bienaventurados los que creen
aún sin ver. Cualquiera de nosotros diría, no, pero es que si yo hubiera estado ahí y hubiese visto a Jesús resucitado, seguramente mi fe sería muy fuerte y yo haría lo mismo. Bienaventurados los que creen aún sin haber visto. Bienaventurados. Mira el discurso de Pedro. Ya Jesús ascendió a los cielos y Pedro está de primerazo delante de muchas personas, romanos, judíos, un grupo de personas enorme. Y dice Hechos 2, 29 al 32, hermanos, del patriarca David les puedo decir con franqueza que murió y fue sepultado, como ya lo hablamos. Y su sepulcro, ¿dónde está? Está entre nosotros hasta el día de hoy. Estaba la tumba visible de los reyes, de los grandes monarcas. Pero siendo profeta David y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. No había un céntimo de duda. Con el tiempo, las iglesias fueron siendo formadas en diferentes lugares y en algunas iglesias habían griegos. ¿Usted sabe qué pasaba con los griegos en aquel entonces? ¿Cómo eran? Muy racionales, ¿no? El mundo intelectual estaba en los griegos. Y en la iglesia en Corinto aparentemente habían algunos griegos que decían que realmente Jesús no era que hubiese resucitado, que tal vez era una manifestación divina, que tal vez era algo extraño, pero una resurrección dentro de los muertos jamás, porque nadie resucita dentro de los muertos. Y entonces, ante esos argumentos, Pablo escribe todo el capítulo 15 de Primera de Corintios, que lo animo a que se lo lea. Es una defensa bíblica acerca de la resurrección de Jesús. ¿Y sabe cómo inicia Pablo su argumento para defender que Jesús realmente resucitó dentro de los muertos en carne y que lo vieron y que lo tocaron? Lea conmigo cómo inicia ese argumento. Versículo 3, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas, ese es Pedro, y después a los 12. Luego se apareció a más de ¿cuántos? 500 hermanos a la vez. ¿Cuántos testigos tendría usted que llevar ante un juzgado para probar que algo es cierto? Si usted está contra una persona diciendo a esa persona que ocurrió algo y usted dice otra cosa, ¿cuántas personas tendría que llevar ante un juzgado para que su testimonio fuera el verdadero? Con 12 basta. 12 basta. Si 12 personas afirman lo mismo, y por supuesto no hay ningún conflicto de intereses, con eso basta de que su testimonio es verdad. ¿Cuántas personas vieron a Jesús? 500. 500 personas lo vieron a la vez. Y la mayoría, dice Pablo, de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. O sea, todavía están vivos los que lo vieron. Es como si Pablo dijera, si quieren vayan y pregúntenles, porque ellos también lo vieron. Después, dice Pablo, se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles y al último de todos, como a un nacido fuera de tiempo, otras versiones dicen como a un abortivo, se me apareció también a mí. ¿Cuántas personas vieron a Jesús resucitado entonces? Muchas. Muchas. Ese cuento, perdóneme, que circula por ahí de que solo 12 discípulos vieron a Jesús levantarse entre los muertos, de que hay pocos testigos, eso va en contra de lo que dice este documento. Muchas personas, cientos de personas vieron a Jesús resucitado. ¿Y sabes qué? Pablo dice que todo aquel que invoque el nombre del Señor y crea que el Señor le resucitó dentro de los muertos, este será ¿qué? Será salvo.
Entonces yo quiero hacerte una pregunta muy importante en este momento. ¿Qué tan convencido, qué tan seguro estás en tu corazón de que hace 2000 años Jesús se levantó dentro de los muertos y vive hoy? ¿Hay duda en ti todavía? ¿Hay plenitud de seguridad? Miren, para los que estamos seguros de esa verdad, nos alegramos en las promesas que el Señor nos hizo. Hay unos textos que yo le quiero leer para cerrar mi sermón, que si usted ha creído que Jesús se levantó entre los muertos, usted tiene que saltar de alegría en su corazón con esto que vamos a leer. Punto 3. Jesús resucitó. Si crees, tú también. Jesús resucitó, si crees, tú también. Juan capítulo 6, 39 al 40. Dice Jesús, son palabras de nuestro Maestro. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. ¿Cuál es ese día final? Llegará el final de este tiempo, de este mundo, y todos, mis queridos amigos, compareceremos ante el trono de Dios por nuestras acciones. Y hay un cielo y hay un infierno. Y para los que estemos en Cristo seremos resucitados para vida eterna. Para los que no están en Cristo irán al infierno por los siglos de los siglos. Eso lo dice la Escritura. Juan 11, 25 al 26. Jesús le contestó a una mujer: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, ¿qué? Vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto?, le preguntó a esa mujer. ¿Tú lo crees? Viviremos, hermanos. Viviremos. Juan 14, del 1 al 3, Jesús hablando con sus discípulos. No se asusten, no se turbe su corazón, no se preocupen. Jesús les estaba diciendo que se iba a ir, que iba a morir. Pero no se preocupen. ¿Por qué? Crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén ustedes también. Qué lindo, ¿no? Y el último, este es en Apocalipsis. Jesús tiene una conversación con Juan, su discípulo, y le permite tener algunas visiones. Y en Apocalipsis 21 es una visión de cómo será allá en la eternidad. Apocalipsis 21 del 3 al 7. Allá estaremos. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo, ¿se acuerda qué es el tabernáculo? La presencia de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. El que está sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin.
El que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida. El vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mío. ¿Qué tantas implicaciones tiene esto sobre nuestra vida diaria? Mire, esto podría ser otro sermón completo, pero me quedo con una. Si tú estás esperando esto y no sabemos cuándo será, porque Jesús puede volver incluso hoy mismo, ¿qué haces afanándote con las cosas de este mundo? Dice Pedro, más bien anden como peregrinos. No se enreden tanto con los afanes de este mundo, más bien pongan sus ojos en las cosas de arriba. Y eso traerá paz y consuelo mientras que caminamos por este mundo. Pero mientras que estés mirando las cosas de este mundo te traerá afán y ansiedad únicamente. El Señor resucitó, y si tú crees, tú también vas a resucitar y vivirás eternamente con Él. Amén. Por unos instantes medite allí en esto que he escuchado.